Hola y bienvenidos una vez más a mi canal Sin Rumbo Fijo. El día de hoy estamos haciendo el recorrido por la ciudad de Denia y desde aquí, desde la parte más alta del castillo, podemos observar el puerto. Hay una torre vigía para defensa de los piratas en los tiempos antiguos, que es la Torre del Guerro. También tenemos el Monte Mongo y desde aquí también divisamos una panorámica de toda la ciudad. Denia es uno de los puntos más importantes de la Costa Blanca aquí en la provincia de Alicante, ya que tiene aguas color turquesa, cristalinas, es una ciudad súper interesante para disfrutar del verano, también tiene bastantes facilidades de hostelería y de hospedaje para que vengan y disfruten de esta bella ciudad, además que aprovechen la visita para tener un poquito de recorrido cultural, ya que tiene varios museos. Hay un museo marítimo, está el museo arqueológico aquí en el castillo y por supuesto el castillo, que es la joya principal y también uno de los puntos más altos donde se puede divisar la ciudad completa. Acompáñame en este recorrido. Denia es una de las ciudades más famosas de la Costa Blanca por sus numerosas playas con aguas claras y espectaculares. Sin embargo, también cuenta con un precioso centro histórico, con un notable patrimonio artístico, un puerto deportivo bastante activo y un espectacular entorno natural. Todo esto hace que Denia sea un destino totalmente espectacular para disfrutar de unas vacaciones perfectas. El castillo de Denia es el símbolo de la ciudad y está construido sobre acantilados con las mejores vistas de la ciudad y de la costa. Está habilitado y fortificado desde la época romana y es un imperdible para los que visitan esta hermosa ciudad. Este castillo fue declarado Monumento de Interés Cultural y fue construido en el siglo XI durante la época árabe. Cuenta con diferentes estilos artísticos, ya que al principio era almohade, pero ha tenido diferentes reconstrucciones y cambios y hoy en día es posible identificar también un asentamiento romano y algunos elementos del Renacimiento en el siglo XVIII. La entrada al castillo de Denia cuesta 3 euros para los adultos y tiene un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde para que lo tengan en cuenta cuando vayan a visitar. Si tienen carnet joven, tienen descuento también para estudiantes y adultos mayores. Cuando vamos entrando al castillo, una vez vamos a subir por las murallas, vamos a ver este parquecito que es como un jardín donde tiene una exhibición de cerámicas también y está lleno de, ¿cómo se llaman estos senderitos que lo llevan a uno alrededor de toda la muralla y para recorrer el castillo? También hay un museo arqueológico aquí que lo vamos a conocer ahorita un poquito más adelante. Aquí podemos observar el museo. La verdad que tiene bastante historia y cositas para leer, piezas del castillo. Este es un punto obligatorio para venir e informarse un poco de la historia de este castillo.
Nos encontramos en la Torre del Consell, en el castillo de Denia, y desde aquí, en la parte más alta de la torre, podemos observar una panorámica de la ciudad de Denia y del Mongó, que es este monte que está en la parte de atrás, que hoy en día está con bastantes nieves. ¿Ve? Nubes. En este momento se ve más claro el Mongó, que es este monte que está aquí en la parte de atrás, y es el punto más alto de Denia y es un punto que reconoce a la ciudad. Hay también varias rutas senderistas, ya que este monte tiene alrededor de 800 metros sobre el nivel del mar y se puede subir hasta la cima. También hay que saber de que las rutas son de una dificultad media. Este castillo es del siglo XV aproximadamente y el recorrido consta en visitar las diferentes torres que están alrededor. Ya hemos pasado por la Torre del Agua, la Torre del Consell, después la Torre Oval y ahora vamos para la Torre de la Pólvora. Ese era donde se defendían. Así que bueno, sigamos el recorrido por el castillo de Denia. En el interior del castillo se encuentra el Museo Arqueológico de Denia, el cual cuenta con una exposición permanente sobre expediciones de navegación y exploración de la época medieval. También cuenta con un bar donde los visitantes podrán relajarse después de la visita y disfrutar de las vistas. Desde aquí también podemos observar que la empresa Balearia, que son los ferries que van a las Islas Baleares, tienen un punto de salida desde aquí, desde el puerto de Denia. Y esas fotos antiguas del castillo. Ese está guapo. Barrio Marítimo. Lo recorreremos ahora. Lo que estamos recorriendo ya parte de esa subida ya está el Marítimo.
En la Plaza del Consell tenemos la oficina de turismo de Denia, así como también la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y también una de las entradas hacia el castillo de Denia. Este que nos encontramos atravesando en este momento es un antiguo refugio antiaéreo y está justo en la parte de abajo del castillo de Denia. Les invito a suscribirse a mi canal para seguir disfrutando de videos como este en nuevos destinos de España y la Comunidad Valenciana. Una excelente opción para los turistas es pasear por el barrio pesquero de Denia, Baix-la-Mar. Lo mejor es perderse por sus calles pintorescas hasta llegar a las plazas más concurridas y animadas. Para las personas que viajan con niños, es importante visitar una de las esculturas más famosas de este barrio, que es la del Playmobil, y es con ella que se celebra el aniversario del rodaje del Capitán Jones en esta ciudad. Denia cuenta con una gran oferta gastronómica gracias a chefs como Quique da Costa, quien cuenta con 3 estrellas Michelin. En este barrio de Baix-la-Mar se puede encontrar varias ofertas gastronómicas y restaurantes, principalmente en la calle Loreto. Nos encontramos recorriendo el barrio de Baix-la-Mar. Este es uno de los barrios más pintorescos e históricos de aquí de Denia. Aquí vamos a encontrar la mayoría de restaurantes y vida nocturna del lugar. En este momento pues estamos en una hora donde no hay mucho jaleo porque todo está cerrado, pero este es el área que deben conocer, ya que aquí pueden degustar la gastronomía de Denia, que por supuesto es muy marina. Van a encontrar variedad de arroces y también disfrutar de una copa, un cóctel y pasarla súper bien en esta área. Para los amantes de la comida marina pueden también conseguir pescados y productos del mar muy frescos aquí en el mercado del Peix, que recibe diariamente productos recién sacados del mar por los pescadores del área. En la avenida Las Marinas, justo al lado del paseo marítimo, vamos a encontrar el monumento al festejo popular Bous a la Mar, el cual es una celebración taurina. Las personas se tiran al mar para evitar ser embestidas por el toro y también hacen que el toro se caiga hacia el mar. Se celebra en la segunda semana del mes de julio y es una fiesta de interés turístico nacional. El Museo del Mar de Denia es un espacio museístico que cuenta con 400 piezas arqueológicas y etnológicas relacionadas con el mar, pertenecientes al siglo VI a.C. hasta principios del siglo XX. Se encuentra en las instalaciones de la antigua lonja de pescado situada en pleno paseo marítimo de Denia. La entrada a este museo es gratuita. La explanada de Cervantes, muy típica por sus palmeras, se ubica en el paseo marítimo de la ciudad y debe su nombre al escritor español Miguel de Cervantes Saavedra, el cual desembarcó en Denia tras su cautiverio en Argel en el año 1580. Como homenaje a él se realizó esta escultura al final del paseo. Ahora estamos desde el puerto de Denia. Aquí también podemos pasear por el paseo marítimo y desde aquí vamos a encontrar también enfrente la oficina de Balearia, que es donde podemos tomar los ferries para las Islas Baleares. Aquí tenemos esta seña o monumento
en el cual vamos a poder ubicarnos porque aquí a 2 calles tenemos el Museo de los Juguetes. Es un museo gratuito y es uno de los representativos de Denia porque aquí en Denia la empresa o la industria juguetera era muy importante en el pasado, por lo cual pueden tener la oportunidad de visitar el museo sin precio alguno. En el museo se expone una amplia variedad de juguetes de época que nos muestran la importancia de dicha industria a partir del año 1904. Juguetes de metal y sobre todo de madera caracterizan la producción juguetera de la época. Crean desde flota de coches, aviones de pedales y otros ingenios con ruedas, hasta barcos de vela, carros, camiones que reproducen a los grandes del transporte por tierra, cocinas de madera, juegos de bolos, en fin, una variedad impresionante. Con estas imágenes del Museo del Juguete en Denia me despido, espero que les haya gustado este video y nos vemos en un próximo destino. ¡Saludos!